contexto, así vivimos. Esta es la sección del Observatorio de la Laguna y David Ruelas es investigador de este observatorio. Nos acompaña esta mañana para hablarnos de la deuda de Coahuila y las participaciones. David, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Te comento, la deuda pública ha sido un tema de profundo análisis, no solo para nuestra entidad, que ya de por sí es una de las más endeudadas, sino a nivel nacional. Hay una constante en todos estos estados, que es el endeudamiento. A partir del año 2008, cuando la federación centraliza gran parte de la recaudación que realizaban las entidades federativas, las entidades disponen de menos cantidad de recursos y por lo tanto algunas de ellas recurren al financiamiento para hacer frente al déficit fiscal que tienen en sus cuentas. Ahora bien, el nuevo gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo la semana pasada que no se había adquirido una nueva deuda. Sin embargo, en diciembre del año pasado hubo un incremento de 980 millones de pesos precisamente para poder solventar las obligaciones que se tienen de inicio de año. ¿Cuál es el análisis que hace el observatorio al respecto? Y hasta este momento, ¿a cuánto asciende la deuda de Coahuila? Mira, de acuerdo al último informe que publica la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila en su informe analítico de la deuda y otros pasivos, tenemos información al cierre del tercer trimestre de 2017 y el monto total de la deuda en ese momento ascendía a 36.770 millones de pesos, es decir, se ha mantenido prácticamente igual durante los últimos 7 años. Mencionarte que de 2005 a 2011 pasó de 323 millones de pesos a 36.510 millones de pesos, lo que representa un incremento de 112 veces en un periodo de tiempo pues relativamente Entonces, corto. ¿Dónde quedaron los 21,000 millones de pesos que se abonaron a la deuda? ¿Fueron únicamente de intereses o cuál fue la situación? Sí, eso, y mencionar también la situación de las reestructuras, ¿no? Cada vez que ha habido una reestructura, pues se modifican los plazos, se modifican las tasas de interés. Sin embargo, pues no vemos que realmente haya una disminución en el monto de la deuda. La explicación que se daba con este nuevo pasivo adquirido en diciembre del año pasado de 980 millones de pesos es que no se iba a incrementar la deuda, que era un préstamo a corto plazo nada más para poder solventar las obligaciones que se tienen en principio de año, lo que no vendría a incrementar el pasivo total. ¿Es correcto? Así es una práctica muy constante que desafortunadamente pues realizan los estados para obtener mayor liquidez y así hacer frente a compromisos a corto plazo. Sin embargo, se le llama líneas de crédito contingente debido a la contingencia que se tiene en ese momento, y por lo tanto son plazos de vencimiento pues demasiado cortos. Es como una especie, digamos, de crédito puente. Tú me prestas mientras me llegan las participaciones. En cuanto me lleguen las participaciones, yo te empiezo a pagar. Así es. Bien. Es correcto. Ahora, en cuanto a las participaciones, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación aquí en la asignación de participaciones es que algunos son digamos, asignadas de manera discrecional por parte del Ejecutivo Federal, y por lo tanto pues algunos de los reclamos que hacían algunas entidades, ¿no?, al respecto. Precisamente la pregunta de hoy es ¿qué opina del rechazo de 20 OSC del país al uso de recursos públicos por parte de Hacienda para premiar o castigar a estados? Y se publicaba recientemente que en los primeros 5 años de Enrique Peña Nieto, los estados habían recibido más de 300,000 millones de pesos extraordinarios a lo que son sus participaciones y los diversos ramos, 23, 33, etcétera, extras para las diversas entidades federativas, pero con un criterio muy selectivo y muy discrecional a la hora de este reparto. ¿Qué es lo que tiene que decir el observatorio al respecto? Bueno, de entrada que
que creemos que el uso discrecional de los recursos públicos pues no debería de premiar o de castigar a una entidad o a otra, sino realmente pues asignar en base a ciertos criterios y a partir de ahí realizar la asignación. Es decir, que no hay criterios establecidos para ese reparto. En el reparto específicamente del que se hace mención, del que han citado tanto el gobernador de Chihuahua, no hay criterios establecidos. Las entidades reciben recursos de manera discrecional y por lo tanto pues este reclamo que se realiza. Ahora, ¿qué implicaría ello? Es decir, ¿cuál sería la legislación que debería proponerse para evitar este tipo de manejo discrecional de los recursos? Creo que si hablamos de premiar, pues hay entidades en las que el dinamismo económico es abrumador si lo comparamos con algunas otras entidades, y al principio del programa ustedes lo comentaban, el INPO nos sitúa como una de esas entidades, e incluso calificadoras de riesgo también mencionan del dinamismo económico que tiene nuestra entidad, y por lo tanto pues apegarse a criterios más establecidos, más concretos. Esto quiere decir que, por ejemplo, el federalismo en sí mismo habla de que este reparto tiene que ser, el reparto de participaciones debe ser conforme a la calidad económica de cada entidad. Así es. Es decir, por ejemplo, Nuevo León se inconformaba diciendo, ¿por qué si yo genero muchos más recursos que, por ejemplo, Chiapas y Oaxaca, a mí me dan menos? Y la explicación es que ese es el federalismo. Tú generas más, de esto que tú generas más, hay que darle a los que menos tienen. Así es, el principio de solidaridad así lo establece, es decir, tiene que haber un reparto equitativo de recursos. Sin embargo, pues este reclamo siempre va a estar presente en aquellas entidades donde el dinamismo económico les permite tener una mayor. Pero la pobreza hace que ese reparto equitativo no se dé. Los estados más pobres son los estados que reciben más recursos en algunos de los ramos. Y tal pareciera, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que conviene perpetuar la pobreza porque es una entrada segura de participaciones extraordinarias que luego se hace de esta manera para buscar el equilibrio, ¿no? Y siempre se ha dicho, hay dos Méxicos, los estados norteños, los estados del sur, que generalmente son los que requieren más de este recurso. Pero acá lo más triste, estamos de acuerdo, hay pobreza y hay necesidades y tal. Lo más triste del caso es que a pesar de la ley de transparencia, a pesar de todo este acceso a la información que se supone que tenemos los mexicanos, sin distingo, pues sigue habiendo prácticas que no están del todo claras y que no transparentan el uso de esos recursos, y es ahí donde viene la inconformidad y además donde hay la suposición y bueno, ya se están buscando pruebas por parte de Chihuahua de manera fundamental de que es al arbitrio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reparte el recurso. Estás conmigo, te doy; no estás conmigo, no te doy. Sí, sin duda hace falta esclarecer estos criterios de asignación que pues aparentan no basarse en algunos criterios muy concretos y que se reparten a manera discrecional, ¿no? ¿Tiene el observatorio los datos de cuánto recibió en el último sexenio el estado de Coahuila por deuda pública, es decir, por contratación de empréstitos, y a la vez cuánto recibió por participaciones federales, como para sacar un gran total y realizar un balance de lo que ingresó por participaciones, por ingresos propios, por contratación de deuda, y lo que se gastó tanto en lo que es infraestructura, obra pública, gasto corriente, etcétera? Sí, bueno, mira, primero comentarte para entender un poquito el tema de la deuda. Nosotros manejamos un indicador que es la deuda por habitante. Este indicador nos muestra cuánto tendría que pagar cada uno de los habitantes del estado, de un municipio, por concepto de deuda. Y bueno, ahí es un dato alarmante porque de 2005
un coahuilense pasó en promedio de deber 202 pesos a 12,163 pesos en 2017. Entonces hay un incremento ahí importante. Esto sin mencionarte, como tú bien lo decías, el pago de intereses de la deuda, al cual prácticamente se le destina el doble de lo que se destina a la amortización. Es decir, no es por ello que no vemos una disminución en el capital, porque gran parte de esto, de este pago o de este servicio de la deuda, se va a intereses. Pero aparte también el Estado de Coahuila y el resto de las entidades federativas del país recibió recursos como nunca en ese lapso. Es decir, me refiero de participaciones federales, las normales que destina la Secretaría de Hacienda y las extraordinarias por concepto de el impuesto especial de productos y servicios que genera la gasolina, por concepto de ventas de petróleo, por otros conceptos que no están contemplados en el presupuesto original de egresos y que sin embargo al final de año dejan una muy buena cantidad de miles de millones de pesos que reciben los estados. Así es, nosotros hicimos el cálculo de participaciones y es cercana el monto total de la deuda es cercano a 3 veces lo que se reciben por concepto de participaciones, y entonces es una cantidad bastante. Por eso no le damos alcance a la bastante deuda. fuerte. Por eso es que estamos más pagando intereses. Bien, pues interesantes los datos. David Ruelas, investigador del Observatorio Ciudadano de La Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Nada más déjame anotar estos datos que tienen que ver con el tema, que me parecen sumamente interesantes, y es parte como de la aportación que hacen nuestros radioescuchas para incrementar nuestra cultura política y saber exactamente cómo están repartidos los recursos desde la Federación. Las participaciones federales son del ramo 38, las aportaciones federales del ramo 33. Los subsidios y subvenciones provienen del ramo 23 y ramo 20. Para 2018, las participaciones y aportaciones federales del ramo 28 y 33 respectivamente representarán cerca de 1.5 billones de pesos, billones con B. Estos dos recursos significan para Coahuila el 75% del total de sus ingresos. 1.5 billones de pesos para estados y municipios en el país. Coahuila va a recibir más de 34,000 millones de pesos por estos dos fondos. Para 2018, Coahuila recibirá 19,200 millones de pesos por participaciones del ramo 28. Sí, esto es muy importante que lo sepamos, que lo conozcamos y que tengamos claro de dónde proviene y cómo vienen etiquetados los recursos de la Federación. Mencionarte ya a manera de conclusión que de acuerdo al último reporte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, publicado en octubre del año pasado, ellos manejan que el nivel de endeudamiento del estado de Coahuila es elevado, y de acuerdo a sus estimaciones, la agencia prevé que así se mantendrá durante los próximos 10 años. 10 años. Ay, caray. Bueno, nuevamente gracias, David.